Muy buenas tardes, apreciados amigos y familia. Agradecemos que hayan venido en esta ocasión a dar el último adiós a mi madrecita. Eh, Damos gracias a Dios porque hoy nos tiene con vida, con salud y que podemos estar aquí para compartir un momento la palabra de Dios, el consuelo que nos da poder creer en su palabra, tener la esperanza de lo que Él ha prometido y está escrito en su palabra. De todo corazón queremos agradecerles. Sé que han hecho esfuerzos, algunos han venido desde muy lejos. Algunas otras personas están conectadas a través de la sala de Zoom. A ellos también los saludamos y agradecemos por estar con nosotros. Hay un himno que mi madre solía cantar y repetir. Siempre lo hizo pensando en que un día ella iba a descansar en el sueño de la muerte. Ella abrigó la esperanza de la vida eterna y de la salvación en Cristo. Y ella conoció la verdad de que no van al cielo, no van al purgatorio, no van al infierno, sino que el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios, porque Él retira el aliento de vida. Y solamente cuando Cristo venga, entonces Él resucitará a los que murieron creyendo en Él y los va a resucitar inmortales, totalmente transformados, sin enfermedades, y los va a resucitar para nunca más volverse a morir. Por eso yo quisiera iniciar este momentico que vamos a compartir recordando esa canción que se llama Nos veremos junto al río, cuando el Señor venga y nos congregue y nos reunamos ya para ir al cielo a vivir la vida eterna. ¿Está bien? ¿Qué dicen? Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, todos los serafines van, donde hay bellos que
la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Bueno, esa era la canción que a mi madre le gustaba cantar, ¿sí? Yo quiero contarles hoy en qué fe murió mi madre. Ella murió en una fe basada en las Sagradas Escrituras. Y a nosotros nos da consuelo saber que una persona que había nacido en un hogar católico durante muchos años tuvo la oportunidad de conocer la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras por sí misma y conocer en la Biblia la verdad acerca de la doctrina cristiana y especialmente la verdad acerca de el estado de los muertos. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Anoche, en la reunión que tuvimos en este lugar, estuvimos recordando esos textos, esos versículos de la Biblia que a nosotros nos enseña la verdad acerca del estado de los muertos. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues lamentablemente tengo que decirlo, hay muchos malos entendidos, muchos engaños al respecto de eso. Las personas creen en tradiciones, en enseñanzas que no están apoyadas en las Sagradas Escrituras. Es un deber nuestro aprenderlas y compartirlas para que las personas honestas, sinceras, que aman a Dios, en un momento dado que conocen la verdad, puedan tomar una decisión, ¿no? De creerlas y obedecer. Bueno, nosotros leemos en los pasajes de las Sagradas Escrituras, vamos al inicio, por favor, ¿sí? Solamente por hacer un pequeño resumen de lo que ayer estudiamos, por amor a algunas personas que ayer no estuvieron, ¿cierto? Vamos a ver desde allá en la Biblia hay un libro que fue escrito por Job. Job es el primer escritor bíblico, ¿sí? El que escribió es el primer escritor bíblico. O sea, Moisés escribió el libro de Job, ¿sí? Y Moisés es el mismo autor de Génesis, de los primeros 5 libros de la Biblia. En ese libro que se cuenta la historia de Job, en el capítulo 14 hay una pregunta que se hizo Job, el patriarca Job. Y la pregunta es esta: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta interesante, ¿cierto? ¿Será que las personas que mueren algún día volverán a vivir? Hoy en día las personas le tienen miedo a la muerte. Las personas no les gusta hablar de la muerte porque les tienen miedo. La gente no quiere morirse. A nosotros no nos gusta morirnos. A ninguna persona le gusta morirse, ¿verdad? Porque la gente le tiene miedo a la muerte. ¿Y por qué le tienen miedo? Porque piensan que la muerte es el acabose de todo. Porque piensan que cuando una persona se muere, ya nunca más se la va a volver a ver y que nunca más la vamos a volver a abrazar ni a encontrar. Hay gente que piensa eso, que la muerte es el fin de todo. Pero también hay otro tipo de engaños. Y las personas también creen que cuando una persona se muere, si ha sido muy mala, se va para el infierno. Si ha sido buena o muy buena, se va derechito al cielo. Y si ha sido así como muchos, ¿no? Medio bueno y medio malo, se van primero al purgatorio a purgar sus penas y después de un tiempo las personas, las almas salen del purgatorio y se van para el cielo. Lo que hoy vamos a contarles a través de los escritos bíblicos es con todo el afecto
no con la sinceridad de atacar a nadie, ni de juzgar a nadie, ni de criticar a nadie, sino más bien de compartir la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Porque lo que les voy a contar ahora a través de los textos bíblicos es lo que creía mi madrecita, que ya descansa, el Señor ha retirado de ella el aliento de vida, su cuerpo permanece ahí en el ataúd, más tarde lo vamos a sepultar, ese cuerpo se volverá polvo, pues polvo eres y al polvo volverás, dijo el Señor, ¿verdad? Pero el aliento de vida, la respiración, Dios la ha quitado ya. Ya mi madre no respira. Y vamos a ver así brevemente lo que dice la Biblia respecto de la muerte, ¿verdad? Aquí ustedes ven, quizás para muchos les parezca raro ver este cuadro, ¿cierto? Pero aquí lo que estoy representando es la tenebrosa acción de los demonios a través del espiritismo. Las personas hoy en día aman las reuniones espiritistas. Van donde los adivinos, van donde los hechiceros, van donde los brujos, asisten a las sesiones espiritistas porque no pueden consentir la realidad de haber perdido a su madre y van a buscar a los medios para volver a hablar con su madre. Inclusive ahora a través de la inteligencia artificial, las personas pueden hablar con sus seres queridos que han fallecido. Eso es espiritismo crudo. ¿Por qué? Aquí ven ustedes unas personas que están en una mesa y quizás por ahí aparece un espíritu, que es el espíritu de la mamá o del papá o del ser querido, y habla con las personas. Y las personas escuchan su voz correctamente, ¿sí? Las mismas palabras. Pero vamos a ver algo de ese espíritu, ¿verdad? Dice que en esas reuniones espiritistas, dice que los ángeles de las tinieblas, los ángeles de Satanás, ¿qué hacen? Los ángeles de las tinieblas asumen la forma de amigos muertos y se comunican con ellos como ángeles de luz. Ustedes sabían que cuando en el cielo fueron expulsados los ángeles que pecaron, los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo, ustedes sabían que fueron expulsados del cielo, la tercera parte de los ángeles, y que fueron expulsados y cayeron a esta tierra. Esos ángeles malos, que son espíritus malos, espíritus de Satanás, ¿qué hacen? Personifican a las personas que se han muerto, sean buenas o sean malas. Entonces, esos ángeles que personifican a los muertos, ¿sí? Sus seres queridos aparecerán con túnicas de luz, tan familiares a la vista como cuando estaban sobre la tierra. Y noten, les enseñarán y conversarán con ellos, y muchos serán engañados por esta maravillosa demostración del poder de Satanás. ¿Y por qué? Porque anoche estuvimos estudiando la verdad acerca del estado de los muertos. Entonces, para resumir, aprendamos de la Biblia, aprendamos de la verdad. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Para entender la muerte hay que entender la vida primero, porque la vida es el proceso contrario a la muerte. Veamos lo que dice la Biblia acerca de qué es la vida o cómo es que nosotros llegamos a ser almas vivientes o seres vivientes. Allá en Génesis, en la creación, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, la vida proviene de Dios. ¿Qué proceso siguió Dios? ¿Sí? Para darnos la vida. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Acá dice un ser viviente, un alma viviente. Entonces noten, el hombre es un alma viviente. Y el resultado del alma viviente es unir dos elementos, el polvo de la tierra más el aliento de vida, el espíritu de vida que Dios da. Entonces el hombre llega a ser alma viviente. No es que Dios haya sacado por allí una cosa que se llama alma y se la haya puesto en alguna parte del cuerpo y el hombre tenga alma.
nosotros somos almas vivientes. Por eso cuando escuchamos las transmisiones en la radio y dicen, en el estadio hay 20,000 almas, en el Parque Nariño hay 50,000 almas. Las almas somos las personas. El hombre no tiene alma, es alma viviente. Porque la Biblia dice que Dios formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces el alma viviente somos las personas. Les voy a poner un ejemplo. Para que haya esta luz, ¿qué se necesita? Se necesita que acá en el interruptor, ¿cierto? Acá voy a poner aquí, voy a apagar esta luz, perdón, esta luz, ¿sí? Está apagada, ¿cierto? Aquí está prendida, hay luz, ¿sí? Para que haya esa luz, yo tuve que espichar el interruptor, se unieron dos cables, ¿cierto? Se unieron dos cables y apareció esa luz. ¿Cómo hacer para que esa luz desaparezca? Sencillamente voy al interruptor, otra vez, apago, separo los cables, ¿y qué pasó con esa luz? Desapareció. Asimismo es el alma viviente. Dios une esos dos cables, el polvo de la tierra y el aliento de vida, el soplo de vida, el espíritu de vida, los une. Cuando los une, hay alma viviente. Cuando los separa, cuando el hombre o la mujer se muere, Dios quita el aliento de vida, el polvo vuelve a la tierra. ¿Y qué pasa con el alma? ¿Qué pasó con el alma? Desapareció. Dejó de ser. El polvo vuelve a la tierra como era y el aliento de vida Dios lo quitó. Independientemente si la persona es buena o mala o medio mala, Dios quitó el aliento de vida, el alma viviente desapareció, dejó de ser, dejó de existir. Pero lamentablemente las personas creen que el hombre tiene alma y que cuando se muere, el alma sale del cuerpo y se va a algún lugar, al cielo, al infierno o al purgatorio, dependiendo de su comportamiento. Y eso es lo que ha aprovechado el diablo para engañar a las personas y hacerlas caer en el engaño del espiritismo. ¿Saben por qué? Porque el espiritismo es la comunicación con los muertos, que está prohibida por Dios. Una persona que se comunica con los muertos, bien sea hablándole, dialogándole, consultándole, o cantándole, o rezándole, o hablándole, en la Biblia eso se llama espiritismo. Y eso es algo que es una abominación para Dios. Bueno, entonces para que haya alma, ¿qué hace Dios? Une el polvo de la tierra con el aliento de vida, el soplo de vida o la respiración, entonces el hombre llega a ser alma viviente, un ser viviente. No es que el hombre tenga alma. Ahora, ¿qué es la muerte? Si la vida es eso, ¿qué será la muerte? La muerte es el proceso contrario, el proceso inverso, contrario a la vida. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida, el espíritu de vida, vuelve a Dios que lo dio. Eso es la muerte. En la Biblia eso es la muerte. ¿Cómo entró la muerte a este mundo? Dios no creó la muerte. Dios no creó al ser humano para que se muera, para que se enferme y se muera. No, Dios creó la vida, pero el pecado, la desobediencia a la ley de Dios trajo como consecuencia la muerte. Y por eso dice la Biblia, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado alguna vez y como resultado del pecado, pues vino la muerte. Sin embargo, vamos a ver cuál es la verdadera condición de una persona que ha muerto. ¿Es verdad que se ha ido al cielo? ¿Es verdad que se ha ido al infierno? ¿O es verdad que se ha ido al purgatorio? A ver qué pasa, qué dice la Biblia. Bueno, vamos a ver qué dicen las escrituras. Por ejemplo, allá el Salmo 104:29 dice que cuando la persona muere, ese día se acaba su existencia. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el espíritu de vida, dejan de ser y vuélvense al polvo. Entonces las personas cuando mueren, el aliento de vida es retirado por Dios y el polvo de la tierra vuelve donde era. Se vuelve al polvo de la tierra, ¿verdad? Bueno, un texto más. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A ver, ¿han leído ustedes, han escuchado esa frase? Polvo eres y al polvo volverás. Hace un par de días, cuando fueron a ponerse la ceniza, les dijeron, polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona se muere, su cuerpo está aquí en el ataúd, con los días, los meses, ese cuerpecito se pudre, se descompone y con los tiempos se vuelve polvo. Se vuelve polvo. Dios ha retirado el aliento de vida, la respiración se la ha quitado y la persona se descompone allí. La persona no se ha ido a ninguna parte. La persona está allí hasta que se vuelve al polvo, porque la Biblia dice que Dios dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí no nos estamos inventando, ¿verdad? Entonces, cuando Dios pronuncia esas palabras, Dios sentenció al hombre en castigo por su pecado a volver a la tierra de donde había sido tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Bueno, allá en la Biblia también nos dice en el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, una gran verdad. Salomón escribió, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, también su amor, su odio, su envidia feneció ya, terminó ya, ni tiene ya más parte en este siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Las personas que mueren en ese día se acabó su pensamiento, se acabó su sentimiento, ya no participan en nada de lo que se hace bajo este cielo. Ya no miran, ya no escuchan, ya no se entristecen, ya no se llenan de alegría. No pasa nada porque están muertas. ¿Qué más dice la Biblia? No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento, el aliento de vida, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Ese mismo día, cuando la persona muere, en ese día terminan nuestros pensamientos. Acá Lucas dice, se puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lucas dijo que el sepulcro, la tumba donde estaba David, ahí permanecía, que David no subió a los cielos, porque los hombres cuando mueren no suben al cielo. Pero aquí, noten, hay una verdad que vamos a reafirmar. En la Biblia, en el Evangelio de Juan, el discípulo amado de Jesús, allí en estos versículos que ustedes ven, Juan capítulo 11, miren, voy a contarles la historia de un amigo de Jesús que se murió.
¿Y qué pasó con ese amigo de Jesús? Ustedes han de haber escuchado. Un amigo de Jesús que se llamaba Lázaro, hermano de Marta y de María. Estaba entonces enfermo, Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pues Lázaro era amigo de Jesús, de Marta y María, y Jesús los apreciaba mucho. Pasaba algunos días en la casa de ellos. Pero Jesús no estaba en Betania, estaba en otro lugar. Le mandaron razón de que Lázaro, el amigo, estaba enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Alguien dirá: pero qué despreocupado Jesús, ¿no? Qué mal amigo Jesús. Le avisaron que su amigo estaba enfermo y él se queda 2 días más allá. No, pero él había dicho: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Recuerden que anoche vimos que en la Biblia la muerte es un sueño, ¿sí? Nuestro amigo Lázaro duerme, dice la Biblia, en palabras de Jesús. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. El mismo Jesús le llamó a la muerte un sueño. Jesús dijo de la muerte de Lázaro: bueno, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, y más vamos a él. Bueno, ¿qué más sigue diciendo la escritura? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿en dónde? En el sepulcro. ¿Cuántos días habían pasado desde que su amigo Lázaro estaba en el sepulcro? 4 días. ¿En dónde estaba Lázaro? En el sepulcro. Siga, por favor. Gracias. ¿Estaba en el sepulcro, sí o no? ¿Se había ido Lázaro, el amigo de Jesús, a alguna parte? Estaba muerto. No se había ido al cielo, no se había ido al infierno, ni se había ido al purgatorio. Dice la Biblia, eran 4 días, Dani, eran 4 días, hacía 4 días que su amigo Lázaro había muerto. Y su amigo Lázaro estaba en el sepulcro. Por favor, tengan en cuenta eso. Estaba en el sepulcro. La Biblia dice que el amigo de Jesús, Lázaro, estaba en el sepulcro. ¿Y qué sucede? La historia en la Biblia dice que cuando Jesús llega, viene Marta al encuentro con Jesús y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. En otras palabras, el culpable de la muerte de mi hermano eres tú, porque tú no estuviste. Si hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. Después sale la otra hermana, igual, María, y le dice lo mismo. Pero el Señor Jesús les preguntó: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron a Lázaro? Y entonces dice, siga, buenas tardes. Y entonces dice, acá va, acá va. Vamos a esperar un ratico, que accidentalmente se desconectó el equipo. Yo creo que sí. Acá adelante. Acá puede ser. Sí, claro, sí. Bueno, ya está volviendo la imagen. Entonces, la escena está así. Jesús en una casa tiene 3 amigos,
Marta, María y Lázaro. Ellos tres eran hermanos entre sí. Lázaro se enferma, Jesús no estaba por allá lejos. Le avisan a Jesús que Lázaro estaba enfermo y Jesús se demora 2 días más. Cuando regresa a Betania, ya Lázaro, su amigo, se había muerto. Entonces vamos a agradecer que los celulares los pongan en silencio, por favor, si son tan amables. Bueno, entonces dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Noten que la Biblia es muy clara. Lázaro se había muerto, era amigo de Jesús, y como estaba muerto, Lázaro no se había ido al cielo, ni al purgatorio, ni al infierno. Estaba aquí, en el sepulcro. Este es el féretro, y en ese tiempo el sepulcro o la tumba era sobre la peña. Allí cavaban un hueco y ahí ponían el féretro, ¿verdad? Entonces dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Bueno, gracias a Dios por los que han venido a consolarnos a nosotros hoy por la muerte de nuestra madrecita, ¿no? Que Dios les bendiga a todos, ¿cierto? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, porque Jesús le había dicho antes, tu hermano va a resucitar. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que en la Biblia las personas que se mueren pueden volver a vivir. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y eso es lo que vamos a leer. Entonces dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora Jesús introduce un concepto. Las personas que creen en Jesús no mueren eternamente. Quizás mueran en esta tierra temporalmente, pero un día van a resucitar para nunca más morir y vivir eternamente. Y entonces le pregunta a Marta, ¿crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y entonces ahora le van a mostrar dónde pusieron a Lázaro, ¿verdad? Dani. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino ¿a dónde? Al sepulcro de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Qué va a hacer Jesús ahora con su amigo Lázaro? Lo traen donde estaba aquí, la piedra puesta, la tumba ahí en la peña. Hacía 4 días que Jesús estaba ahí en ese sepulcro. La Biblia dice que vino al sepulcro, dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días que ya está muerto. Un muerto, obviamente, comienza a descomponerse. Hiede ya, hace 4 días se murió. Y entonces Jesús le dijo,
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Y qué va a pasar? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. A ver, imaginemos la escena. Aquí está el sepulcro en la peña, hay una piedra grande tapando. Jesús viene, hace 4 días había muerto su amigo. Jesús dice: quiten la piedra, ruedan la piedra porque era redonda, la mueven, y aquí está Jesús frente al sepulcro de Lázaro. Y Jesús dice: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Yo les voy a hacer una pregunta. Yo sé que ustedes estuvieron bien atentos a lo que leímos. Cuando Jesús viene aquí al sepulcro y ordena: Lázaro, ven fuera, le dijo a Lázaro que saliera del sepulcro donde estaba, o quizás Jesús le dijo: Lázaro, bájate del cielo porque tú eras tan bueno que ahora ya estás en el cielo, entonces bájate de allá. ¿De dónde lo llamó a Lázaro? ¿Del cielo o del sepulcro? Lo llamó del sepulcro porque ese es el lugar a donde van los muertos cuando mueren. Tampoco le dijo: Lázaro, súbete de allá del infierno porque te estás quemando, yo estoy aquí para salvarte. No le dijo así. Y menos: Lázaro, qué pena, tú fuiste medio bueno, medio malo, salte del purgatorio, que ya tus padres o tus madres dieron unas platicas y ya te sacaron del purgatorio. Eso no pasó. Aquí dice claramente que Jesús lo llamó a Lázaro del sepulcro, porque Lázaro estaba en el sepulcro. Y esa es una lección que nosotros debemos aprender porque lo enseña, el escrito está de la Biblia. Los muertos cuando mueren. ¿Cómo quisiera yo, apreciada familia, mis hermanos que están aquí, mi familia, mis amigos, cómo me agradaría decirles, ojalá quisiera yo decirles que mi madrecita ya está en el cielo, pero no es así. Mi madre está aquí dentro de este ataúd. Vamos a sepultarla más tarde y ella va a permanecer allí hasta el día en que Cristo venga y su voz de trompeta, su voz de arcángel, llame a los muertos que murieron en Cristo creyendo y los resucite, inmortales, incorruptibles, sanos, como la piel de un bebé, para volverse a encontrar con nosotros, volvernos a abrazar, nunca más separarnos y vivir la vida eterna. Mi madre permanece aquí y va a permanecer en el sepulcro, en la tumba, hasta el día en que Cristo venga. Y aquí hemos presentado, ¿verdad? Dice entonces: quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Y la Biblia dice que hubieron muchas personas que vinieron a las reuniones a ver a Lázaro, el que había resucitado. Bueno, por eso el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que duden acerca de los que mueren, de los que duermen, que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros creemos, mi madre creyó en las promesas de la Biblia,
que la muerte no es una separación eterna, que si uno muere en Cristo volverá a la vida, volverá a vivir. Por eso dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, con Cristo, a los que durmieron en Jesús, a los que murieron creyendo en Jesús. ¿Sí? Así que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo es que van a resucitar los muertos en Cristo? Cuando Cristo venga, cuando Cristo descienda con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, cuando descienda del cielo, entonces habrá resurrección de los muertos, ¿verdad? Allá en Juan 11:11 también dice, ¿cierto? Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Hablando de esto, ¿verdad? Entonces dice que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, y Daniel dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Allá el sabio Salomón dice, todo va a un lugar, todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo para recordarnos que el polvo vuelve a la tierra. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría, porque los pensamientos en ese día han terminado, ¿cierto? Una persona que muere, dice Job, sus hijos serán honrados y él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos. Saldrá su espíritu, tornarás en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos, ¿verdad? Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio, su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el sepulcro? Hermanos, amigos, los muertos no alaban a Dios, porque los muertos no saben nada. Los muertos no tienen sentimientos. Nosotros en vida tenemos que alabar a Dios y creer en Él, honrarle, ¿verdad? Pero los muertos no alaban a Dios. En el sepulcro, dice la Biblia, ¿quién te alabará o quién te lo hará en el sepulcro? Y miren este salmo de claro, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, al sepulcro, mas nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora para siempre. Amén. Ahora, ¿cuál es la única manera de vivir eternamente? Bueno, la Biblia dice que el Señor, que creyendo, buenas tardes, sigan por favor, que creyendo, ¿verdad? Que creyendo en Cristo, ¿verdad? Confiando en Él es la única manera de obtener la inmortalidad, ¿cierto? Porque la promesa es esa, porque, cuidado allá el cablecito, Dani, ¿sí? Porque la promesa es esa, ¿verdad? Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de trompeta, ¿cierto? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿cierto? Los muertos en Cristo van a resucitar. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Y seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Saben que esto sí da consuelo, ¿verdad? Los que hemos perdido a seres queridos en esta ocasión, ustedes que han perdido a su madre, que perdió a su madrecita, a su padrecito, algunos de ustedes que han perdido a su madrecita, nos tenemos que consolar. La separación no es eterna. Un día nos volveremos a encontrar. Un día volveremos a ver a nuestras madres, a nuestros padres.
Si hemos creído que Cristo murió y resucitó, y nosotros conservamos la fe pura, la fe viva en el Señor, para creer que Él es capaz de resucitar a los muertos y salvarnos, pues hemos de compartir esa bendición, ¿verdad? Dice la Biblia allí que nosotros vamos a hacer como en un momento, en un abrir de ojo al final de la trompeta, porque será tocada la trompeta, los muertos serán levantados sin corrupción, sin enfermedad, sin vejez, sin canas, sin arrugas, ¿sí? Nosotros los que quedemos vivos seremos transformados igual, sin vejez, sin canas, sin arrugas, ¿verdad? Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Un día seremos inmortales. Un día seremos inmortales, ¿cierto? Entonces se acabará la muerte. Ya no habrá más dolor ni lágrimas. Ya no estaremos de luto porque la muerte habrá terminado. Pero, noten, el Señor Jesús dijo estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero el Señor habló de una resurrección de los muertos. ¿Y de cuáles muertos? De los que mueren creyendo y obedeciendo al Señor Jesús. Él no dijo que cuando la persona muere se va derechito al cielo. Él no dijo eso. Él dijo que los muertos van al sepulcro. A Lázaro lo llamó del sepulcro y le dijo, Lázaro, sal fuera. No le dijo, Lázaro, bájate del cielo. Ni Lázaro, tú súbete del infierno, ni Lázaro, tú salte del purgatorio. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Y cuándo es que va a vivir el muerto que muere en Cristo creyendo y obedeciendo? Cuando Él venga, cuando Él lo resucite, incorruptible, inmortal, ¿verdad? Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es posible morir en esta tierra, sí. Nos tenemos que morir quizás, pero morir eternamente, si morimos en Cristo, no es posible. No vamos a morir eternamente. Por eso nos consolamos en la esperanza de la resurrección. Estamos dolidos, estamos tristes, sí, tenemos lágrimas en los ojos, pero estamos consolados, tenemos la esperanza, ¿verdad? Miren, en la Biblia está el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tranquilos, quédense tranquilitos, por favor. Sí, el apóstol Pablo fue una persona muy estudiada, era un erudito, una persona muy inteligente, estudiado y que se codeaba hasta con los mejores filósofos de la época. ¿Y qué escribió él? Cuando estaba en prisión, el apóstol Pablo sabía que lo iban a matar. Época de Roma, época de Nerón. Perseguían a los cristianos por ser cristianos. Estaba en la cárcel Pablo. Había sido sentenciado para ser decapitado. Y él dijo, yo ya estoy para ser ofrecido, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, noten, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la corona de la vida eterna, la cual me dará el Señor juez justo, apenas me muera. No, eso no dijo, ¿verdad? En aquel día. ¿Cuándo? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amigos, hermanos, familiares, la corona de la vida eterna la otorga el Señor, no cuando la persona se muere, sino el día en que Cristo venga y resucite a los muertos que han muerto creyendo en Jesús.
en ese día. ¿Y saben qué? Miren, voy a referirme a un pasaje de la Biblia que yo sé que todos ustedes conocen y saben. Hay alguna persona que quizás estará pensando, no, pero si el Señor Jesús ese día que se murió le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese día se lo llevó al ladrón al paraíso. Estarán pensando eso, pero voy a explicarles el pasaje. El pasaje está en Lucas 23 a partir del versículo 39. ¿Qué dice? Resumiendo, dice, y uno de los malhechores, uno de los ladrones que estaban colgados, le injuriaban, ¿cierto? Le injuriaban. Voy a pedirle a la señora, hágame un favorcito, a ver si buscamos, acá, venga acá para que no me pueda tapar. Gracias. Eso sí, gracias. Uno de los malhechores que estaban, mire, con esto voy a terminar, ¿no? Para que nos vayamos ya para allá. Mire, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Recuerdan la escena? ¿Qué día era? ¿Qué día? Era un día viernes, lo que comúnmente hoy le llaman Viernes Santo. Ese día crucificaron a Jesús y lo crucificaron entre dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y dice la Biblia que uno de ellos, que estaban colgados en la cruz también, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, el de la derecha, le reprendió y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y noten lo que dice la Biblia, que este señor malhechor, el de la derecha, le dijo a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ver, el ladrón de la cruz le estaba pidiendo a Jesús que ese mismo día que iba a morir se lo lleva al cielo. No, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón quizás había escuchado a Jesús, lo había seguido, por eso creía en él, sabía que era inocente, había cometido algún pecado por ahí que lo llevó a la crucifixión. Pero el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando vengas en tu reino, no era ese día, porque ese día Jesús apenas iba a morir. Jesús apenas se iba a morir ese día viernes. Iba a descansar en la tumba el sábado, ¿no es cierto? Iba a descansar en la tumba el sábado. El domingo iba a resucitar. Iban a pasar otros 40 días todavía en esta tierra. Iba a ascender al cielo, año 31 de nuestra era. Iban a pasar más de 2000 años para que el Señor Jesús venga en su reino. De manera que el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón no le estaba diciendo al Señor, Señor, llévame al paraíso hoy mismo, porque yo me voy a morir ahora, llévame hoy mismo al cielo. No, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, noten, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo he puesto la palabra que con rojo, porque esa es una palabra añadida para hacerle creer a las personas que Jesús se llevó al ladrón en la cruz ese mismo día que se murió, que se lo llevó para el cielo. Y para hacerle creer a las personas que las personas cuando se mueren, el mismo día se fueron para el cielo. Mi madrecita falleció ayer, 1 de la tarde. Si yo vengo al ataúd y abro aquí el ataúd, yo veo a mi madrecita que está aquí en el ataúd. El aliento de vida Dios lo retiró. Su cuerpecito está allí esperando a que lo sepultemos para volver al polvo de la tierra. Ella no ha ido al cielo. Ella no ha ido al infierno. Ella no ha ido al purgatorio. Su cuerpo está aquí. Vimos que en la Biblia dice,
polvo eres y al polvo volverás. Dios quitó el aliento de vida, independientemente si ella fue buena, si fue mala, o si fue medio buena, medio mala. Dios le quitó el aliento de vida y ella espera. Murió creyendo en el Señor. Espera la resurrección de los justos cuando el Señor venga y con aclamación, con trompeta de Dios, el Señor descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten, sanos, incorruptibles, inmortales. Pero volvamos al pasaje de la Biblia. Jesús, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón no le estaba pidiendo, Señor, llévame hoy mismo al cielo, al paraíso. No, cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿ese día viernes que Jesús murió, fue al cielo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Para ver y confirmar que esa palabra, que hoy estarás conmigo en el paraíso, la palabra que es una palabra añadida, noten. Aquí he puesto en letra grande la frase. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús ese mismo día que murió, ese día que murió viernes, ¿subió al cielo? No subió al cielo ese mismo día. Bueno, ese mismo día no subió al cielo. Haga el favor, siéntese acá, por favor. Siéntese, casito, venga. Sí, es que allí me tapa ahí la letra. Tranquila. ¿Sí? Noten lo que dice. Miren. ¿Qué diferencia hay entre decir, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? A decir, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia. Una cosa es decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y otra cosa diferente es decir, de cierto te digo hoy, en este momento, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál es la prueba para decir que esta es la frase correcta? De cierto te digo hoy, en este momento. Daniela, por favor, ayúdame a cuidar el cablecito que allí otra vez se nos... Hay una diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la prueba para saber que ese mismo día que Cristo murió no fue al cielo? ¿Cuál es la prueba? La prueba la tenemos que encontrar en la misma Biblia, porque si no sería un invento de hombres. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan la ocasión? Bueno, primero tengo que hacerles una pregunta. ¿Qué día Jesús murió? El día viernes. La Biblia le llama al viernes el sexto día de la semana. ¿Sí? ¿Qué día resucitó? Resucitó el domingo. La Biblia le llama al domingo el primer día de la semana. ¿Qué pasó el domingo a la madrugada? Jesús resucitó. Pero ustedes recuerdan qué pasó en el contexto de la resurrección. Alguien fue al sepulcro a ver el cuerpo de Jesús. María. Ellas, el día viernes, habían seguido a Jesús, lo crucificaron, estuvieron ahí al pie de la cruz. María, quizás su hermana Marta, María la madre de Jesús y otras mujeres. Una de ellas se llamaba Juana. Habían muchas mujeres que seguían a Jesús. Dice que bajaron el cuerpo, lo colocaron en el sepulcro y como estaba para empezar el día de reposo a la puesta del sol, ellas descansaron el sábado conforme al mandamiento, prepararon especies aromáticas y el domingo a la madrugada se fueron a ver el cuerpo de Jesús, especialmente María. ¿Y qué pasó? Miren, ¿qué pasó? El Evangelio de Juan lo narra. El primer día de la semana, ¿qué día? Domingo en la Biblia.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que era Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Claro, era más joven, ¿no, Juan? Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Noten cómo la Biblia repite: el sepulcro, el sepulcro, el sepulcro. ¿Por qué? Porque es en el sepulcro donde quedan los muertos. Aún el creador del universo, el Señor Jesús, cuando muere, no se va al cielo. Fueron a verlo al sepulcro. Y noten lo que dice. Estaban los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea, los discípulos habían escuchado hablar de la resurrección, pero no le habían parado bolas. Jesús les había dicho: yo voy a ir a Jerusalén, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Yo voy a morirme el viernes, el sábado voy a descansar, pero el domingo voy a resucitar. Y entonces dice así, mire: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió. ¿Y qué dice la Biblia? Y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Ella pensaba que era el hortelano, el jardinero. Y entonces le dice Jesús, le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Cuando Jesús le dice María, ella reconoce la voz de Jesús. Sabe que es Jesús. ¿Y qué pasa? María le dice. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Ella ahí lo identifica que es Jesús. Y miren lo que pasó. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Cómo? Era día domingo. Jesús había muerto el viernes, había pasado sábado, era domingo a la madrugada, y Jesús le dice a María: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre al cielo. El día que Jesús murió, el viernes, no fue al cielo. Por lo tanto, ese día no se llevó al ladrón en la cruz. Por lo tanto, ese día, esa frase que está escrita en la Biblia es: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es diferente a decir de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Y la prueba la ha dado aquí la Biblia para enseñarnos que el mismo día que Cristo murió, ese mismo día no fue al cielo, porque aquí han pasado sábado, ha llegado el domingo y el Señor le dice: María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, domingo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor
y que él había dicho estas cosas. Ahora noten, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cómo es que se le llama al día en que Cristo resucitó? El primero de la semana. Porque aquí dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día en que pasan estas cosas de María y Jesús, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo es que le llama la Biblia al día en que Cristo resucitó? El primer día de la semana. Por favor, cuenten en sus deditos entonces. Si domingo es el primero, ¿el segundo qué día es? Lunes. ¿El tercero? Martes. ¿El cuarto? Miércoles. ¿El quinto? ¿El sexto? ¿El séptimo y último día de la semana? El sábado es el séptimo día de la semana en la Biblia. Y Jesús da testimonio de eso y la Biblia da testimonio porque aquí dice que el día en que Cristo resucitó era el primer día de la semana y fue en ese primer día de la semana que apenas Jesús subió al cielo. Por lo tanto, los muertos cuando se mueren no se van ese mismo día al cielo. Los muertos justos esperan la venida de Jesús para ser resucitados desde sus sepulcros donde están inconscientes, sin sentimientos, sin alegrías y sin tristezas, donde Dios ha retirado el aliento de vida y el polvo ha vuelto a la tierra. La voz poderosa de Dios es tan poderosa que aún los muertos escucharán la voz de Dios y resucitarán incorruptibles, inmortales, ¿verdad? Entonces, note, allí mismo, estamos leyendo aquí en Juan capítulo 20, versículo 1, dice la Biblia, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana es el domingo. Es posible tener inmortalidad, ¿cierto? Es posible tener inmortalidad. Pero, apreciados amigos, apreciada familia, el mundo entero está siendo engañado con el engaño del espiritismo. Les han hecho creer que las personas cuando se mueren siguen vivas en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Pues si la persona que muere sigue viva, quiere decir que no se ha muerto, pues. Porque si sigue viva en el cielo, entonces está viva. Ya hemos entendido que el hombre no tiene alma, el hombre es alma. El alma viviente es el resultado de unir el polvo de la tierra y el aliento de vida. Que cuando la persona muere, el alma no sale para irse a algún lugar. El alma no es un cuerpo físico, literal. Nosotros, las personas, somos las almas vivientes. ¿Sí? Bueno, hay un engaño del espiritismo. Y el espiritismo es hacerle creer que las personas, a pesar de que se mueren, siguen viviendo, siguen vivas. ¿Dónde se originó ese engaño? Pues se originó en el Edén. Allá en el Edén se originó, ¿saben? ¿Por qué? Voy a leer este párrafo que dice, el único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor. Y la declaración de la serpiente a Eva en el Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. ¿Qué es la inmortalidad del alma? Hacerle creer a las personas que las personas, así sean pecadores, si se mueren, siguen viviendo en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Siguen viviendo.
Pero la única manera de obtener la inmortalidad es creyendo en Cristo y preparándose para su venida, ¿verdad? Entonces, sin embargo, esta misma declaración, miren, ¿qué pasó en el Edén? Dios había creado a Adán y a Eva y les había dicho, de todos estos frutos, de todos estos árboles podéis comer, pero de este no vas a comer, porque el día que comas de este fruto vas a morir, porque vas a desobedecer, vas a morir. Voy a hacer aquí una aclaración, apreciados amigos, apreciada familia. El mundo piensa que el primer pecado consistió en que Adán y Eva tuvieron una relación sexual. Eso piensa el mundo. Que se comieron la manzana, dicen. Pero ¿acaso Dios no había creado al hombre con sus órganos masculinos, con su virilidad? ¿Acaso Dios no había creado a la mujer con sus órganos femeninos, su sexualidad? ¿No había creado el matrimonio? ¿No los había juntado y no les habían dicho fructifiquen, multiplíquense, tengan hijos, llenen la tierra? Entonces, ¿cómo va a ser posible que una relación de marido y mujer dentro del matrimonio sea pecado? ¿Cómo es posible eso? El primer pecado no consistió en la relación sexual entre marido y mujer dentro del matrimonio. El primer pecado consistió en la desobediencia a la ley de Dios. Porque en el Edén, Adán y Eva codiciaron el fruto que era prohibido, robaron lo que no les pertenecía, deshonraron a su creador, mintieron, quisieron ser como dioses, se volvieron idólatras. Y entonces en el Edén, noten lo que pasó. La primera sesión de espiritismo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, el diablo usa un medium, usa un animal que en ese entonces era hermoso, alado, con alas, atractivo, que no se arrastraba ni era horrible como lo conocemos ahora, lo usa como medium para comunicarse con Eva. Y entonces, ¿qué sucede? Dios le había dicho, el día que comas de este fruto vas a morir, pero viene el diablo y le dice, no vas a morir, antes vas a ser como dioses. Y entonces tomaron el fruto y comieron, ¿verdad? ¿Algo pasa, Dani? Vamos a ir terminando, porque, bueno, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo es la creencia de que los espíritus de los difuntos se comunican con los mortales mediante fenómenos físicos como golpes o en estados mentales anormales como trances o algo semejante, todo lo cual se manifiesta a través de un medium. El espiritismo, según el diccionario Webster, es la teoría de que los fenómenos relativos a los mediums son producidos por los espíritus de los muertos. Hermanos, la palabra espiritismo no se halla en la Biblia, pero es general la admisión de que el espiritismo se basa en la creencia de que la inmortalidad natural del hombre y que el espíritu que deja el cuerpo carnal en ocasión de la muerte puede volver a comunicarse con los vivos y que lo hace a través del medium y del control o director. Miren, cualquier pretendida comunicación de las personas con una persona que se ha muerto, a eso se le llama espiritismo. Y el diablo aprovecha esa situación en esas sesiones de espiritismo donde la gente va, quiero hablar con mi madre, y entonces allí hace la oración invocando los espíritus de los demonios, y viene el espíritu de los demonios y personifica y hace ver a la persona igualita como era, con sus mismas palabras, y usted la escucha y ella le responde, pero eso es ante los ojos de Dios una abominación. Lástima que el tiempo se me ha ido. Espero que en otra ocasión podamos
enseñar la verdad sobre el engaño del espiritismo. Me gozo en saber que ustedes conocieron la verdad sobre el estado de los muertos esta tarde. ¿Sí? Me gozo. Y quiero que sepan, apreciada familia, apreciados amigos, que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus hijos, la muerte de sus santos. Para la gloria de Dios, yo tengo que decirles que tuve el alto honor de enseñarle la verdad a mi madre. Sí, yo conocí la verdad de la Biblia. Me propuse enseñarle la verdad a mi madre. Y ella, siendo católica, aferrada a sus ídolos, a sus tradiciones, aferrada a sus creencias, le costó lágrimas, pero leyó la verdad. Dios la convenció, aceptó la verdad. Se apartó de las tradiciones, se apartó de los ídolos, se apartó de todas aquellas cosas que la Biblia no aprueba y abrazó la fe en la verdad. Abrazó la fe y la esperanza de la resurrección de los muertos que mueren creyendo en Cristo. Ella oró hasta el último día de su vida, la noche anterior a su muerte. Yo tuve el honor de arrodillarme al lado de su camita, orar con ella y orar por ella. Ella aceptó la oración. Ella expresó un amén. Ella pidió al Señor que le permitiera descansar. Ella murió confiada en que moría en la fe para resucitar cuando Cristo venga, para volverse a reunir con nosotros si hemos perseverado en la fe. Saben, muchos de ustedes visitaron a mi mamá. Muchos de ustedes sirvieron a mi mamá. Muchas gracias por todo lo que hicieron por mi madre, por el tiempo, por las palabras, por el servicio, por las oraciones, por las llamadas. Gracias. Valoramos mucho y apreciamos mucho el esfuerzo que ustedes hicieron desde cerca o desde lejos, por un minuto o por horas o por noches o días, o por días enteros. Gracias. Pero si algún día ustedes quieren volver a ver a mi madrecita y abrazarla, tienen que estudiar por ustedes mismos la verdad de la Biblia y creer en esa verdad de la Biblia. Porque si ustedes y yo no perseveramos en la verdad, si no obedecemos lo que dice la palabra, la que creyó mi madre, no la volveremos a ver. Quizás ella va a resucitar para ser llevada al cielo. Si ustedes de verdad apreciaron a mi madre en vida y si de verdad la quieren volver a ver y reunirse con ella para nunca más separarse, tendrán que dejar sus ídolos, tendrán que apartarse de sus tradiciones, tendrán que apartarse de todo aquello que la Biblia condena y que muchos de ustedes, quizás honestamente porque no conocen la verdad, están obedeciendo y creyendo que es la verdad, pero que cuando van a las Sagradas Escrituras se van a encontrar con que Dios no aprueba ni las doctrinas ni las tradiciones que hemos aprendido quizás en el colegio, en la escuela, por algunos profesores. Yo le doy gracias a Dios por este momento, porque nos tiene reunidos. Yo quiero agradecerles en el nombre de Dios, porque ustedes hasta el último día acompañaron a mi madre. Están aquí consolándonos y fortaleciéndonos. Yo quiero decirles que para nosotros, como dicen las Sagradas Escrituras, la muerte es una victoria, porque morir en Cristo es ganancia. Mi madre está aquí, inerte. El próximo momento de vida de ella va a ser cuando escuche la voz de Cristo que la va a resucitar inmortal, incorruptible, para llevarla al cielo. Ese va a ser su próximo momento de vida. No habrá pasado, quizás
cuando Cristo venga, puede ser que venga mañana, o en un año, o en 10 años, en 20 años, pero para mi madre no habrá pasado ni una milésima de segundo. Ella escuchará la voz de Jesús. Y de aquí, de este féretro, quizás de allá, de ese lugar donde la vamos a dejar ahora, de allá el Señor la va a levantar. Y nos vamos a volver a ver. Por eso nosotros no estamos angustiados. No estamos ahora con deseos de tirarnos allá al hueco donde la vamos a sepultar. No, porque sabemos en qué y en quién hemos creído. Tenemos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, de la salvación. Y esto no es solamente para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero que por favor me permitan hacer por todos ustedes una oración para poder ser despedidos e irnos para el lugar del sepulcro. Tenga la bondad de colocarse de pie, por favor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias y te alabo por la verdad de tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Gracias porque su sangre nos limpia de todo pecado, porque nos has dado la fe para creer en la promesa de la resurrección de los muertos. Gracias por hacernos conocer la verdad sobre el misterio de la muerte, donde los muertos nada saben. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida tú lo has quitado. Mi madre espera la voz de Cristo para resucitar. Señor, te ruego por las personas que hoy han venido a este lugar. Bendícele en su vida, en su salud, en sus hogares. Bendícele, Señor, en su fe. Ayúdales a creer en tu palabra, en tus promesas. La garantía y la seguridad que tenemos que los muertos en Cristo van a resucitar es que Cristo murió y resucitó. Por eso nos has dado la fe para creer. Te ruego, Señor, que en esta hora tú nos bendigas, nos fortalezcas, nos des consuelo, que bendigas a las personas que de alguna manera han venido desde cualquier lugar a consolarnos, a acompañarnos. Devuélveles a ellos en grandes bendiciones, Señor. Mientras Cristo regresa, mientras el día de la resurrección de los justos sucede, ayúdanos a perseverar en la fe, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a estar listos para tu próxima venida. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por tenernos paciencia y por habernos consolado. Fortalécenos y bendice a todas las personas que han venido a acompañarnos. En el nombre de Jesús, amén. Tenga la bondad de sentarse. Creo que el bus ya está afuera, ¿cierto? Vamos a ir hasta el lugar y vamos a salir en orden, ¿verdad? Pero, por favor, esperen un segundito, confirmamos que el bus ya esté afuera, ¿bueno? ¿Sí? Bueno, entonces tenga la bondad, vamos a ir saliendo, por favor. Gracias. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas